La Trabajadera, el programa más esperado, llega a tu hogar todos los martes y jueves en el canal 9 La Loma a partir de las 10 menos cuarto de la noche. Y a continuación recordaremos nuestra Semana Santa en otras épocas. Asimismo, a partir del miércoles de ceniza, todos los días a las 3 de la tarde llegará La Trabajadera, una mirada retrospectiva con vídeos inéditos de nuestra Semana Santa. Con La Trabajadera, la fe no se suspende en 9 La Loma. Muy buenas y sean bienvenidas un jueves más al programa de La Trabajadera. Hoy comenzamos este programa desde aquí, desde el pasaje Cardenal Benavides, porque hace casi un año el Señor de la Humildad nos dejaba una preciosa estampa a su paso por el pasaje Cardenal Benavides. Mucha humildad hace falta en este mundo y por eso mismo hoy vamos a empezar este programa de la mano del Señor de la Humildad. Señores y señores, sean bienvenidos un jueves más al programa de La Trabajadera.
Pues continuamos con nuestra programación en este jueves de Trabajadera y lo hacemos ahora con la sección Memorias de la Pasión, en la que aprendemos de manos de nuestro amigo, colaborador y cofrade de prestigio, pues José Joaquín Quesada. José Joaquín, muy buenas. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues nada, hoy nuestro paseo se va al interior, porque estaba previsto, pero nos ha sorprendido la lluvia, a Dios gracias, bendito sea el Señor por este regalo de la lluvia. Y bueno, si estos programas atrás de esta temporada visitábamos antiguos templos de la ciudad, enclaves que habían sido pues parroquias, conventos, hoy sí visitamos pues la iglesia de la Encarnación del antiguo convento de las Madres Carmelitas Descalzas, que sí está abierta al culto, gracias a la cofradía del Santo Entierro. Y bueno, pues venimos para conocer un poquito más sobre su historia, tanto este jueves como la próxima semana. Una magnífica oportunidad e iniciativa, por tanto, de esta hermandad, la de mantener el culto abierto en esta iglesia, y una suerte que la jerarquía eclesiástica confiar en ella para mantener abierto este espacio, que si no pues estaría cerrado no solamente al culto, que es para lo que se construye la iglesia, sino también al conocimiento y a la visita tanto de los baezanos como de la gente que visita esta ciudad. Pues como tú dices, una auténtica suerte. Esperamos que el convento más pronto que tarde pues también se pueda conservar algún tipo de iniciativa, pero bueno, a nosotros nos ocupa este convento, esta visita a esta iglesia de la Encarnación. Y bueno, nosotros estamos, como he dicho, dentro porque está lloviendo. Lo que vaya contando José Joaquín, ahora ustedes lo verán, gracias también a nuestro compañero Manu Higuera, que cogerá recursos del exterior. Y bueno, cuando subimos por la calle San Francisco, antes de adentrarnos en el barrio de San Andrés, de llegar a la Puerta Toledo, a esa confluencia de barrios, pues encontramos esta iglesia de la Encarnación que nos llama la atención. ¿Qué nos cuenta? De la misma forma que cuando los viajeros llegaban a Baeza por la Puerta de Toledo, de lo primero que se encontraban era esta iglesia monástica, que tiene mucha importancia porque es quizás la huella más, bueno, quizás no, es la huella material más evidente que queda en esta ciudad de la orden de los carmelitas descalzos, del Carmelo reformado, que tuvo tanta importancia en Baeza y en general en las tierras de la provincia de Jaén, por la presencia aquí de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, de los dos reformadores de la orden en estas tierras del Alto Guadalquivir. San Juan de la Cruz, como todo el mundo sabe, estuvo en Baeza, es el fundador del convento de San Basilio, de Carmelitas Descalzos, que aparte de convento era un colegio, un noviciado para los jóvenes carmelitas, para inculcarlos en la doctrina, en la ortodoxia más trentina, en línea con lo que con las enseñanzas de la universidad. De hecho, la presencia de la universidad en Baeza, y especialmente de una universidad tan volcada en el espíritu contrarreformista, es lo que explica la gran cantidad de fundaciones conventuales que se hacen en la ciudad, que una de ellas es este colegio convento de San Basilio, por parte de San Juan de la Cruz en 1579, pero ya unos cuantos años antes, desde 1573, en un lugar que actualmente no forma parte del término municipal de Baeza, pero que sí lo fue en su día. Hablamos de la Peñuela. La Peñuela, que está en el emplazamiento donde está actualmente la Carolina, pues allí había un eremitorio, el eremitorio de Jesús María del Monte, y había unos ermitaños baezanos que a partir de 1573 adoptan la regla de los carmelitas descalzos, y que, convirtiéndose en convento de carmelitas, va a ser el lugar donde pase el último verano de su vida San Juan de la Cruz, antes de que en septiembre de 1591, enfermo de calenturilla, se traslade a Úbeda, donde acaba muriendo ese mismo año, en el mes de diciembre. Y este convento es de la década de 1590, un convento de madres carmelitas, que lamentablemente se extinguió la comunidad, pero afortunadamente se conserva lo que es el edificio. Un edificio que, si bien se remontaría a lo que es la fundación a finales del 16, prácticamente lo que es la construcción, aunque reaprovecha en la parte de la clausura, se ven algunos elementos de
edificaciones previas, porque lo normal cuando se fundaban este tipo de comunidades es que se aprovechaban de alguna casa que ya estaba construida, se unían, se tiraban tabiques y se reaprovechaban estas viviendas previas para formar lo que era el monasterio, en este caso el convento. La mayor parte de lo que es la parte monumental del edificio es ya de finales del 17, de hecho aparece la fecha de 1586 en lo que es la puerta de la clausura y la de 1596 en lo que es la puerta principal, la puerta de la iglesia. Es que a finales del 17 hay un baezano, Juan Eusebio Dávalos, que tiene bastante vinculación luego con dos devociones que veremos aquí en el interior, que envía bastantes caudales, bastante dinero desde La Paz, la ciudad del virreinato del Perú, actual capital de Bolivia, de la que él es corregidor, y envía caudales, envía fondos para terminar lo que sería la obra del convento. Entonces, prácticamente a finales del 17 es cuando se termina esta iglesia y evidentemente también lo que es su portada, una portada de la que llaman la atención dos aspectos. Por un lado, digo 1696, aparece la fecha en una cartela, pero resulta muy retardataria, muy anticuada, porque para esa fecha ya estaba en plena expansión lo que es el barroco, y sin embargo es una estructura y tiene un lenguaje arquitectónico que nos recuerda más a lo que sería el manierismo, el lenguaje artístico de 100 años atrás. Eso nos habla de la pervivencia que va a tener en Baeza, también en Úbeda, en todo lo que es la comarca de la Loma, todo el lenguaje clasicista del siglo XVI, que incluso varias décadas después, aun estando ya pasado de moda en otros sitios, aquí se sigue practicando. De hecho, esa estética manierista que tiene la portada del convento de la Encarnación, del monasterio, de la iglesia monástica de la Encarnación, pues nos recuerda mucho a lo que serían los estilemas, los diseños de la fachada de la universidad. Es un fenómeno singular aquí en Baeza, como los grandes edificios del 16 siguen siendo la academia y el magisterio de lo que se va a construir a partir del 17 y del 18. Y luego en la parte superior el relieve, alusivo a lo que es la titularidad, la vocación titular del templo, la anunciación, encarnación la anunciación del Arcángel San Gabriel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios, que nos recuerda también esa tradición también muy propia del siglo XVI, de esas grandes portadas concebidas como soportes doctrinales, las cuales pues mediante el relieve se plantea lo que la vocación principal que se tenía en el interior. El ejemplo más significativo aquí en Baeza lo tenemos en la catedral, el relieve de la Natividad que tiene la fachada principal, pero por ejemplo lo vemos también en San Francisco, lo vemos también en San Ignacio, y se ve genial en buena parte de lo que son las portadas del siglo XVI aquí en la provincia de Jaén, que en ese sentido no solo enlaza un poco con esa funcionalidad didáctica de la portada, que es heredada de los tímpanos de las iglesias medievales, del románico y del gótico, y a su vez de lo que habían sido los frontones de la antigüedad clásica. Es curioso cómo a lo largo del tiempo, aún cambiando el estilo artístico y cambiando incluso la cultura, la religión, la civilización, pero hay determinadas cosas que se repiten. Muy curioso de este relieve que vemos aquí en la iglesia de la Encarnación, que iconográficamente es la Anunciación, ¿no? El momento en el que el ángel, cuéntalo porque es muy curioso. Sí, básicamente son dos momentos, prácticamente es una secuencia en la cual un acontecimiento va justo detrás del otro. Generalmente, como se suele diferenciar la Anunciación de la Encarnación, es porque en el momento del anuncio el arcángel sorprende a María generalmente leyendo, y entonces el ángel traslada el mensaje, el deseo de Dios de que ella sea la madre en la cual se encarne su hijo, pero claro, ella todavía no ha dicho que sí. Entonces ese momento es el de la anunciación. El momento en el cual la Virgen dice que sí, en ese momento ya se produce lo que sería la encarnación. Cristo queda concebido dentro del vientre de María, y por eso el ángel, que en el momento de la anunciación suele estar de pie, en el momento de la encarnación ya está de rodillas, porque ya está venerando a Dios en el vientre de la madre. Digamos, por lo tanto, que aquí tenemos un combinado en la iglesia de la Encarnación, un relieve de la Anunciación. Sí, pero es muy frecuente la confusión iconográfica entre ambos temas, aunque como hemos dicho es fácil de reconocer, porque en la Anunciación el ángel debe aparecer de pie y en la Encarnación el ángel debe aparecer de rodillas.
y vemos también flanqueando el escudo de la orden, ¿no?, presente en esta fachada, que desde lejos pues se sabe que es una casa santa, una casa del Carmelo. Claro, es lo habitual. Las órdenes religiosas lógicamente tienen que hacer, y más en un momento como va a ser los siglos XVI y XVII, de verdadera saturación conventual. Daros cuenta que había muchísimas fundaciones monásticas en todas las ciudades del mundo hispánico, y en el caso de Baeza 19 fundaciones, congregaciones religiosas existían en la ciudad, muchas de ellas mendicantes, lo que implica pues una verdadera competencia y rivalidad por lo que sería conseguir limosnas para asegurar su supervivencia. Por eso todas estas casas necesitan publicitarse, y por eso también la competencia que en algunos casos se va a dar entre convento y monasterios de la misma, si no de la misma orden, por lo menos pertenecientes a unos de ellos a lo que sería la reforma y otro a lo que sería la observancia antigua. Aquí en el caso de Baeza no se da con los carmelitas, porque las dos casas que van a tener aquí dentro de la ciudad son una de frailes carmelitas descalzos y la otra de monjas carmelitas descalzas. Si sumamos el eremitorio de la Peñuela, eran carmelitas descalzos, pero estaban a muchos kilómetros de la ciudad. Pero, por ejemplo, en el caso de los trinitarios, sí que vamos a encontrar aquí esa rivalidad muy latente, porque estaban los trinitarios calzados y los descalzos, y ahí sí que hay una rivalidad importante, porque estamos hablando de la misma orden religiosa, pero que al ser una reformada y otra observante, al final lo que acaban es que están enfrentadas entre sí. Claro, cada uno tenía que hacer su vida, su campaña, ¿no? Efectivamente, es una auténtica guerra publicitaria. A ver, sí, efectivamente, no hay que verlo como un comentario irreverente, ni muchísimo menos, simplemente pues de lo que, para hacerlo más didáctico, tienen que hacer publicidad, y claro, eso también explica la creación de esas grandes fachadas que llaman tanto la atención en el urbanismo de la ciudad, de la cual el ejemplo más significativo sería precisamente la de San Francisco. Efectivamente, ese magnífico relieve, portada de tu libro también, ¿no? De la iconografía franciscana, sí. La iconografía franciscana en la provincia de Jaén, efectivamente. Bueno, eso no queremos hacer spoilers, lo dejaremos para otra temporada. Ahora estamos aquí en la iglesia de la Encarnación, hemos visto su exterior, y bueno, como esta iglesia es tan interesante, nos emplazamos, ¿verdad, José Joaquín?, al próximo jueves, para ver el interior, aunque estamos en el interior, pero ver con detalle del interior. Pues como siempre, un placer. Lo mismo digo. Quinto capítulo que nos encontramos hoy en esta cuaresma del año 2025, quinto capítulo, como decía, quinta entrega de la Semana Santa en otros lugares. En los viajes anteriores estuvimos en Alcaudete, estuvimos en Baena, estuvimos en la ciudad de León, y la semana pasada cruzamos el charco mediterráneo para conocer brevemente la Semana Santa de la ciudad de Ceuta. Y esta semana quiero volver al norte de España, a una ciudad que quizá tenga una de las Semanas Santas, las Semanas Mayores más célebres de nuestro país, con una rica imaginería, con un planteamiento realmente riguroso, sobrio, castellano, y con una Semana Santa, digamos, de una gran calidad y un gran fervor por parte de sus ciudadanos. Como decía, vamos a viajar hasta el norte, a Castilla-León, concretamente a la ciudad de Valladolid, que es, como decía, una de las ciudades más importantes de la Semana Santa del mundo cristiano. La Semana Santa pucelana, o Semana Santa de Valladolid, es el principal acontecimiento de la ciudad, sin duda. Sus tallas pues, se encuentran entre las de mayor valor artístico del mundo de la escultura policromada, pues gracias sobre todo a imagineros célebres como Juan de Juni o Gregorio Fernández, pues que trabajaban en el periodo en el que esta ciudad fue corte imperial. Además, el Museo Nacional de Escultura cede un total de 42 imágenes, distribuidas en los correspondientes pasos, para las procesiones. Esto es un hecho museístico singular en España. Además del valor artístico y la catequesis que encontramos en su imaginería, la Semana Santa pucelana se caracteriza por la devoción, la sobriedad, el silencio y el respeto de los cofrades y el público, y por actos singulares como la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor
y el Sermón de las 7 Palabras de la Plaza Mayor, que recuerda los autos de fe del siglo XVI. Por todo ello, la Semana Santa de Valladolid fue declarada de interés turístico internacional en el año 1980. Las primeras procesiones en las calles vallisoletanas se celebraron en el siglo XV, si bien anteriormente las hubo en el interior de los conventos, donde nacieron las 5 cofradías históricas de la ciudad de Valladolid: la Veracruz, la Angustia, la Piedad, la Sagrada Pasión y Jesús Nazareno. Actualmente son 20 las cofradías de Valladolid, que desarrollan un total de 61 pasos, celebrando un total de 37 procesiones, que se inician el Viernes de Dolores y se suceden hasta el Domingo de Resurrección. El Arzobispado de Valladolid, siguiendo escrupulosamente la liturgia, ha venido considerando la jornada diurna del Sábado Santo como no litúrgica y por tanto no apta para celebrar procesiones. Con base a esta consideración, solo tiene lugar la procesión de la Soledad en la madrugada y con ausencia de todo adorno en la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, y también el Santo Entierro de Cristo a última hora de la tarde, en que se efectúa el traslado del Cristo yaciente, con el que se cierra la Pasión y se espera a la resurrección del Señor. Especial relevancia en la tarde del sábado, en este ambiente de recogimiento, pues lo cobra el ofrecimiento de los dolores a la Santísima Virgen, acto penitencial que se celebra en la iglesia de la Veracruz a la dolorosa homónima de la Veracruz y que goza de gran fervor entre los vallisoletanos. Buenas noches, estamos una semana más en esta sección de La Trabajadera dedicada a la iconografía cristiana y la semana pasada les dejaba una imagen donde se veía la Sagrada Familia, hablábamos de San José concretamente y aparecía, si recuerdan, otro personaje en la esquina del cuadro que cerraba el programa que representa a San Juanito. Hoy vamos a tratar el tema de San Juan Bautista, otro de los grandes protagonistas del Evangelio del Nuevo Testamento y que se merece, como no, pues un análisis iconográfico pues lo más completo que podemos hacerlo. San Juan Bautista es el último profeta y es también el primer mártir cristiano. Es el nexo de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Según los textos, bueno, era hijo de Zacarías, era sacerdote del templo de Jerusalén, y su esposa Isabel, que era prima de la Virgen María. Si recuerdan ese episodio de la visitación, cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel y ese niño que estaba en el vientre de Isabel pues se pone a saltar. Por eso sabemos que era primo de Jesús. Cuando nace, bueno, pues le ponen el nombre de Johanna, que es como le indica el arcángel Gabriel al anunciarle a Zacarías la concepción de San Juan Bautista. Pasa su juventud en el desierto de Judea predicando y luego pues también anuncia la venida de Jesús y se dedica parte de su vida a anunciar en el Jordán y a bautizar también en el Jordán. De hecho, al propio Jesucristo lo bautiza él. Por eso el apodo de San Juan Bautista. Luego, cuando tenía en torno a 30 años, fue apresado y decapitado por orden de Herodes. Herodes se había casado, bueno, pues de una manera que San Juan Bautista censuraba, y la esposa Herodías pues pedía la cabeza del Bautista. Herodes no quería dársela, pero se encontró en una situación comprometida. Había dado Herodes un banquete, había muchos invitados, y Salomé, la hija de Herodías, había bailado para ellos, y bailó también, los dejó a todos tan obnubilados que, bueno, Herodes decidió que le iba a dar a Salomé lo que ella pidiera. La madre, Herodías, la convenció para que pidiera la cabeza de San Juan Bautista, y es el momento en el que Salomé le pide a Herodes la cabeza, y Herodes no se puede negar, le ha dicho que le va a dar lo que pida, con lo cual pues tenemos el martirio de San Juan Bautista en este momento, el momento en el que Herodes manda que le corten la cabeza y se la entrega en una bandeja a Salomé. La verdad es que un final terrible tuvo el pobre San Juan Bautista. Sale muy poco San Juan Bautista en los evangelios, tenemos muy poca información de él. Tenemos algo más en los apócrifos y en la leyenda dorada, una obra de Jacobo o Santiago de la Vorágine, Jacobo de la Vorágine. Es uno de los santos que más se le ha venerado, ¿no? Sobre todo a partir del Concilio de Trento, debido a que, bueno, pues lo toman como modelo que deben de seguir el resto de creyentes, esa parte ascética, profética, de dar la vida también. Entonces, bueno, pues se va a tener muchísima veneración. A lo largo de la iconografía vamos a tener 4 momentos o 4 maneras de representar a San Juan Bautista. En un primer momento va a ser como San Juan Niño, normalmente acompañado al Niño Jesús. En otra ocasión lo vamos a tener como San Juan Adulto, más tipo asceta en el desierto. Luego la tercera representación va a ser como San Juan Bautista, bautizando en el Jordán. Y el último, que será el martirio de San Juan. Tiene un carácter dual la representación iconográfica de este santo. Uno como niño y otro como adulto. No es frecuente ver a un santo representado en su fase adulta y en su fase de niñez. Es algo casi particular de él. En los evangelios, bueno, algunas de las referencias que aparecen pequeñitas de como San Juan Niño es: el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desérticos hasta los días de su manifestación en Israel. Aquí, bueno, pues habla de dónde vivía San Juan cuando era pequeño, pero poco más. Eso es lo único que basta para que lo tengamos en esas representaciones como Niño Jesús. Luego en el Renacimiento pues es frecuente verlo, sobre todo en pintores italianos, verlo representado jugando con el niño. No tiene justificación bíblica, no aparece en ningún momento que de niño San Juan y el Niño Jesús coincidieran. De hecho, cuando Jesús se acerca al Jordán a ser bautizado, le dice: yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. O sea, ya te están diciendo que ellos dos no habían tenido contacto en esa vida infantil. Pero, sin embargo, obviamente San Juan Bautista sabía quién era Jesús y lo estaba anunciando. Lo conocía desde ese momento de la visitación. A raíz de esta temática vamos a tener a Francisco Pacheco, que es el suegro de Velázquez,
y va a ser también censor eclesiástico. Y él escribe unas palabras sobre el no deber representar estas escenas. Dice así: pintar lo entretenido con Cristo es simpleza e ignorancia. Claro, no se estaban siguiendo los evangelios en la representación de estas escenas. Y sin embargo, en Italia ya lo hacían. La primera imagen que les traigo es una imagen bastante conocida en la historia del arte, es una obra de Leonardo da Vinci, La Virgen de la Roca. De la Virgen de la Roca hay dos cuadros, yo he traído uno de ellos, donde vemos a los dos niños aquí entablando, pues bueno, unos juegos con la Virgen María también ahí presente, el ángel también presente. Vemos al niño Jesús más pequeño, ¿de acuerdo? Está sentado, tiene la aureola y San Juan Bautista lo representan siempre un poquito más mayor. No había diferencia de edad. Según el episodio de la visitación, más o menos se llevarían meses, semanas, muy poquito. Sin embargo, siempre para mostrar quién es San Juan Bautista, el artista lo va a pintar algo mayor. Y siempre también con su elemento iconográfico, que es un bastón en forma de cruz. Ese bastón lo que significa es la anunciación de la crucifixión. Él está anunciando que Cristo va a ser crucificado. Por eso lo vemos siempre acompañado con este símbolo. Luego aparece también normalmente nimbado, eso es algo frecuente, como ya hemos venido viendo a lo largo de todos los programas. Y fíjese también esa actitud pues bastante maternal de la Virgen María, cómo empuja a San Juan con el brazo para que se acerque a su hijo, para que juegue con él, una actitud pues muy infantil y que bueno, pues fue un modelo bastante repetido. En la siguiente imagen vemos también otra de estas escenas donde vemos que los niños juegan. De nuevo vemos a ese San Juanito pues un poquito más mayor que el niño Jesús, y lo vemos también vestido con una piel de camello, de su momento, de su vida en el desierto. Las vestiduras de San Juan Bautista van a ser siempre esa, una piel de camello, para hacernos saber que él estuvo viviendo durante gran parte de su vida de asceta en el desierto. En este caso, esta pintura de Rafael es muy curiosa porque están jugando con un jilguero, el niño Jesús y San Juanito. De hecho, esta obra se conoce así, como la Virgen del Jilguero. El jilguero es un ave que se alimenta de espinas. Cuenta la tradición que a Jesucristo, cuando estaba ya crucificado, se le acercaron los jilgueros a comerse esas espinas de la corona de espinas para librarle un poco del dolor que estaba sufriendo. Entonces, en iconografía pues puede ser frecuente ver a Jesucristo o a Jesús de niño con este ave, con este pájaro, que es símbolo pues eso del martirio que sufrió y de la corona de espinas que tuvo sobre su cabeza. En el barroco se sigue con el tema del juego de niños entre Jesucristo y San Juan, y aquí de nuevo vemos la escuela barroca andaluza con Esteban Murillo, con Bartolomé Esteban Murillo, que de nuevo representa a ese San Juanito algo más mayor. En este caso el pelo lo presenta más oscuro, Jesucristo lo tiene un poco más claro, pero de nuevo esas vestiduras de piel de camello, esa cruz, ese bastón en forma de cruz, y de ese bastón hay una filastelia, es decir, una cartela que se leen las inscripciones Ecce Agnus Dei, que significa este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A San Juan nos lo vamos a encontrar casi siempre acompañado de ese Cordero, de ese Agnus, que simboliza esa anunciación de Jesucristo como Cordero de Dios. Entonces es muy frecuente ver acompañado al niño en una imagen además pues bastante tierna de San Juanito con un cordero. Luego ya pasamos a su etapa adulta. En este caso tenemos una obra de Juan de Juanes, que fijaros que repite los mismos símbolos, pero claro, aquí ya ha cambiado. A San Juan lo vemos como asceta en el desierto, más adulto, más delgado, ya que se alimentaba, parece ser, de insectos y de miel, según nos cuentan también algunos textos. Y aquí pues de nuevo repetimos la cruz
simbolizando esa anunciación, esa filastelia, que aquí sí se lee muy bien, ese Agnus Dei, y el Cordero, que fijaros cómo además están en plena conexión con ese dedo índice y esa pezuña del animal. Se ve también en la Capilla Sixtina, en el fresco donde Adán es creado por Dios, esa conexión del dedo que es tan famosa, porque bueno, pues al final, si tú quieres te acercas a Dios, solo tienes que tocarlo con un dedo, no necesitas nada más, ¿de acuerdo? Entonces lo tenemos ahí. Y luego aparece otro elemento que es menos frecuente, pero también lo encontramos en algunas obras de arte, que es el libro. El libro es porque él es profeta, entonces los profetas escribían textos, entonces el libro es frecuente también tenerlo. La obra que vemos es también de Martínez Montañés, de nuevo la Catedral de Sevilla. Vemos a un San Juan adulto y aquí de nuevo todos sus elementos en conjunto. Vemos el Cordero sobre el libro, como hemos visto anteriormente ese libro también en la obra pictórica. Y de nuevo, bueno, pues en la siguiente imagen estamos viendo ya el momento del bautismo, una obra de Piero della Francesca del Trecento italiano. Vemos a Jesucristo en un primer plano siendo bautizado por San Juan y en el momento además en el que baja la paloma del Espíritu Santo. Vemos que en este caso no tiene el báculo ni nada que se le represente, pero solo por ser el momento del bautismo pues no necesita San Juan Bautista ningún otro elemento más. Lo bautiza con la mano derecha, sujeta a una concha y lo hace por el rito de la infusión. Está vertiendo agua de vida sobre Cristo. En ese momento pues se está indicando la resurrección, que bueno, pues tras la muerte llegará la vida eterna si uno se ha bautizado, se ha redimido de sus pecados, básicamente. Un momento en el que bueno, pues se reconocen el uno al otro, ya que hemos dicho antes que de niños pues no habían tenido contacto. Y también tenemos esta obra luego con el Verrocchio en la siguiente imagen, donde pues de nuevo vemos a San Juan Bautista siendo bautizando, perdón, a Jesucristo de nuevo con la bajada del Espíritu Santo, y aquí pues sí que tenemos ese báculo. El último momento que tenemos de representación de San Juan va a ser el martirio. Son escenas bastante más duras que las que estamos viendo, que son escenas pues muy dulces con esos niños, esos corderos. Aquí nos vamos a escenas pues que bueno, nos despiertan sentimientos más tristes. Ya hemos contado el porqué de este martirio que sufre San Juan Bautista, el por qué le cortan la cabeza. Aquí tenemos una escena de nuevo de Martínez Montañés, una obra que se encuentra en Ucrania, curiosamente. Tal y como está ahora las cosas, pues he querido traer esta escena por el sitio tan raro para ver una obra de Montañés. Normalmente lo asociamos que todo está prácticamente en Andalucía. Vemos también que hay obras de artistas andaluces que por diversos motivos pues, han salido fuera. Vemos el momento que le van a cortar la cabeza, que está Salomé ya esperando detrás con la bandeja a recibir pues ese trofeo, porque es que para ella era un trofeo el que iba a recibir, y que sin embargo, bueno, pues con esta escena se convierte en eso, en un momento que para los creyentes también es clave, lo que hay que hacer en defensa de la fe también. Entonces, bueno, pues se convierte en el primer mártir. Otro tipo de escenas de la cabeza del Bautista se pueden confundir con otro episodio del Antiguo Testamento, que es Judith cortándole la cabeza al gigante Holofernes. Tiene esa simbiosis también en el Antiguo Testamento, pero bueno, en este caso sabemos que representa a Salomé con la cabeza del Bautista. Vemos directamente a este personaje con la cabeza en la bandeja.
Vemos la serenidad que presenta San Juan tras ser decapitado, esa belleza serena también que nos marca que, bueno, que la muerte no tiene por qué ser triste, sino que, bueno, la muerte pues es un momento también de serenidad, de descanso, de alcanzar la vida eterna si hemos cumplido con los preceptos cristianos, y pues nos lo simboliza también con una aureola. Fíjense que es un detalle muy pequeño, muy fino el que le pinta a Guido Reni, pero que ya nos está indicando que es santo. Por eso también la diferencia con el gigante Holofernes, que no va a presentar nunca esa aureola. Casi para terminar traigo una imagen que, bueno, es quizá algo dura, pero es una representación que se hace muchísimo en el barroco, que es la escultura solo y exclusivamente de la cabeza. Tiene muchísima veneración este tipo de obra artística, y a los escultores les servía también para representar la anatomía de la parte del cuello. Yo he traído una imagen donde obviamente esa parte no se ve porque es sensible, y bueno, pues hay personas que quizás no quieran ver esa imagen, pero está perfectamente detallado en todas sus partes, viendo perfectamente esa sección, y de nuevo pues vemos la cabeza con esa serenidad, no presenta gestos de dolor, al contrario, bueno, pues de tranquilidad, de que va a llegar a la vida eterna. Esta es una obra que se encuentra en la Catedral de Sevilla, y está atribuida a Juan de Mesa, que es un escultor que trabajó discípulo de Martínez Montañés, de ese escultor que hemos visto que era de aquí, de nuestra provincia de Jaén. Y bueno, pues para terminar con algo un poco más agradable, pues les traigo una obra de Francisco Pacheco, este personaje que les he comentado que era suegro de Velázquez, y que él pues sí que nos da a ese San Juan perfecto que como censor eclesiástico pues se supone que hay que representar. Un San Juan adulto, asceta, representando con delgadez, ese manto rojo también como signo de la pasión que va a sufrir luego, el báculo con la forma de cruz, y esa piel de camello pues también símbolo de que estuvo viviendo en el desierto. Con esto terminamos el programa de hoy. La semana que viene volveremos con otro tema de iconografía cristiana, y espero que estén aprendiendo y que cuando visiten la iglesia y visiten los templos o incluso visiten los museos, pues ya poco a poco sepan identificar a estos personajes que estamos analizando. Sin más, pues buenas noches y nos vemos la próxima semana. Pues continuamos con nuestro programa de la trabajadera en este jueves de Cuaresma, en este jueves de vísperas que tanto nos gusta pues a todos los amigos de Baeza, de la comarca y de tantos lugares de la geografía que nos siguen. Y como cada año, en las vísperas del pregón de la Semana Santa, venimos a este balcón del concejo, sede de la agrupación arciprestal de cofradías y hermandades que tan amablemente nos ceden, para entrevistar pues al merecedor del máximo galardón al que puede aspirar un cofrade de la ciudad de Baeza, la medalla de oro de la agrupación arciprestal de cofradías y hermandades. Y en esta ocasión, pues la persona que tenemos con nosotros no necesita presentación alguna, porque es de sobra conocida en toda la sociedad baezana, en el mundo del comercio, cuando tanta gente se acerca hasta su despacho para buscar suerte. Pero lo realmente importante, más que buscar la suerte, es que todo aquel que conoce y es amigo de Antonio Concha ya tiene la suerte pues de tener entre sus amigos, la Baeza Cofrade también tiene la suerte de tener un cofrade bueno, en el más amplio sentido de la palabra. Y por eso para nosotros es un honor y un placer que esté esta noche con nosotros. Antonio, bienvenido a la trabajadera. Muchísimas gracias por tus palabras, muy agradecido. Buenas noches. Pues Antonio, es uno de los protagonistas de esta Semana Santa. Cuéntanos, cuando llega la agrupación arciprestal de cofradías y hermandades
a trasladarte la noticia. ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, fue una sorpresa. Llegaron pues la presidenta Ana Montoro con Francisco Lázaro y con Rafa Perales. En principio, pues Fran me lió un poco, que me vengo a recogerte lotería, que para acá, para allá, bueno, dice, bueno, lee esto, quiero que nos aconsejes, que esto no lo tenemos claro. Y me enseñaron en el móvil un escrito, el membrete era del señor obispo de Jaén. Total, que empecé a leerlo y no pude terminar de leerlo. Fue una emoción grandísima, una alegría, un recuerdo de todas las personas con las que he trabajado, personas que me han enseñado a amar a nuestra Semana Santa, a amar a nuestro Señor Jesucristo y su Santa Madre en todas las vocaciones. Fue un momento indescriptible. Creo que se me saltaron las lágrimas de la emoción, del cariño que me profesáis y que ha sido pues en estos días lo que más me ha servido. El cariño que he visto de todos los cofrades, toda la gente que se ha acercado a darme la enhorabuena y bueno, me siento un poco abrumado por esto. Antonio, en ese momento que lees esa carta, esa comunicación del obispado de Jaén, y en esos días que ya salió la noticia aquí en el pleno de la agrupación, ¿te acordaste de alguien en especial? Bueno, sí, me acordé de... El que me trajo aquí de la mano fue Ramón Carvajal. Ramón fue el con el que entablé una relación al terminar la mili y fue el que aquí me trajo. Luego, pues estuve con personas aprendiendo mucho de Felipe Moreno, como no, de Damaso Chicharro. Para mí fueron tres pilares muy importantes, sin dejar de lado a muchas personas que se me olvidaría su nombre, decírtela. Han sido muchos, pero quizás esos tres pilares fueron muy importantes. Con ellos comencé mi andadura en lo que era la Federación de Cofradías y más tarde la agrupación arciprestana. Porque Antonio, tú aunque naces en Madrid, pero eres 100% baezano de corazón, pues desde que era un chiquillo. Sí, vamos, mi padre y mi madre baezanos tuvieron que ir a Madrid por razones de trabajo. Mi padre tenía la suerte de que su familia, sus jefes, eran su familia también, la familia Jurado, y entonces pues, la Semana Santa no nos la podíamos perder. La familia Jurado, el Cristo del Calvario, el Viernes de Dolores estábamos aquí sí o sí, pues para ayudar a mis tíos. Mi padre estaba en la Junta de la Cofradía y, como digo, para ayudar a mis tíos pues, a todos los preparativos de lo que era la Semana Santa. Luego, por parte materna, mis tías Clara y Tony, que tenían el estanco en la calle Ancha, pues eran muy amigas de Rodri, en la Borriquilla, y con 2 años ya me hicieron hermano de la Borriquilla. Entonces, bueno, mi ilusión era venirme a Baeza, con tal que pude, en el año 75, me vine a Baeza. O sea, este año cumplo 50 años de baezano y muy orgulloso. En Baeza, pues me casé. De Baeza son mis hijas, mis nietos, me considero baezano. ¿Cómo se vive desde la distancia esa añoranza a Baeza y a las cosas de Baeza? Bueno, yo era muy joven, pero puedo hablar por mi padre. Mi padre añoraba Baeza. Mi padre, su máxima ilusión era jubilarse para poder venirse a Baeza. Murió antes de jubilarse, no pudo hacerlo, pero siempre me enseñó el cariño a Baeza y yo ya te digo, estaba loco por venirme a Baeza. En el año 75 mis tías ya estaban mayores con la enfermedad que todos sabemos que tenían y dijeron que si yo me quería venir aquí a ayudarla un poquillo,
por supuesto que dije que encantado, y empecé mis estudios en el Instituto Santísima Trinidad, en el BUP, el antiguo BUP, ya lo empecé aquí en Baeza y hasta hoy. Te quedaste atrapado. Sí, atrapado completamente. Antonio, nos contabas al principio que, aunque es verdad que tus tías te hicieron hermanos de la borriquilla, que muchos domingos de Ramos acompañaste a Jesús en su entrada en Jerusalén, la cofradía de tu familia, de tu padre, el Calvario. Cuéntame cómo preparabas con toda la familia, porque era una cosa familiar, pues aquellas madrugadas del Viernes Santo y luego ya Jueves Santo. ¿Cómo se vivía, cómo era el Calvario en aquella época y cómo trabajaste tú en esa cofradía de la que llegaste a ser vicehermano mayor? Bueno, principio muy pequeño, venía, ya te digo, con mi padre, con mis tíos, pues me acuerdo de la cochera del trono, la teníamos en la Fuente del Moro, al lado de la Fuente del Moro, allí donde tiene Veguita, tenían justo al lado una cochera. Y recuerdo pues que íbamos todos los años, preparar si había algún deterioro, en eso mi tío Agustín Jurado era meticuloso y siempre le ponía su pan de oro, su poquito, nos teníamos que subir al trono con muchísimo cuidado, eso para él era su vida y para mi padre pues también, era una cosa familiar, su tío, su primo Agustín. Y preparábamos pues con mucho cariño, luego pues nos veníamos a Santa Cruz, seguíamos los preparativos, bajar la imagen de Cristo del Calvario, los ladrones, entronarlos y bueno, preparar todo lo que era pues la procesión. Y luego pues me hice mayor, cambiaron mucho los tiempos, era otra época, nos tocó el cambio de horario, no nos gustaba, no queríamos, pero era la única solución que vimos viable para un poco hacer resurgir la cofradía y bueno, al final creo que se consiguió con la ayuda de todos. Hoy hay una magnífica junta en el Calvario. Yo digo porque hoy sigue de otra perspectiva, pero colaboramos también con los hermanos, tienen una relación estupenda, ¿no? Con la junta. Siempre que cualquier cofradía, de verdad, me han pedido alguna ayuda o algo, he estado dispuesto y estaré, todos los que me pidan. Y bueno, espero que esto no nos jubilamos. Ahora mismo es otro paso, pero bueno, es colaborar, es querer a las cofradías, querer a la Semana Santa. Soy un enamorado de Baeza desde que vine y bueno, estoy profundamente implicado en todo esto. Y en aquel boom de los 80 en el que tantos jóvenes se metieron de lleno en nuestra Semana Santa, Antonio está en aquella primera reunión, en aquellas reuniones en la calle Enrique Moreno, donde se fragua pues, la cofradía de la Buena Muerte, la segunda de pasión más joven que procesiona nuestra Semana Santa. Antonio, ¿por qué fundar la Buena Muerte? No sé, allí nos juntamos, Ramón fue el cabeza, el ideólogo de esto. Mira que debemos el martes santo es un día que está en Baeza, hombre, tenemos el miserere, pero si pudiéramos complementarlo con una cofradía, pero una cofradía que fuera distinta, porque en Baeza tenemos ya muchas cofradías, espléndidas todas, y se le quiso dar un carácter distinto a la cofradía de la Buena Muerte. Como vemos, es una cofradía hoy del silencio, de recogimiento, de austeridad, y eso es la idea fundamental. Fuimos muchas reuniones, como has dicho, en la calle de Enrique Moreno, con Ramón Carvajal, Luis Palomares, luego pues, Paco Torres, José Manuel Cabrera, en fin, hubo una serie de gente que empezó a impulsar la cofradía y de ahí fuimos creciendo, moviéndonos mucho. Una anécdota, pues los primeros meses nos veníamos al paseo todos los domingos y rifábamos un jamón.
Y con eso pues empezamos a sacar dinerillo con la rifa del jamón, tuvimos donativos, ya se fueron haciendo hermanos, cuotas. El primer año salimos con Cristo que tienen crucificado las monjas en el coro alto. ¿Cómo recuerda que martes santo, la primera salida procesional? Fue muy emotivo. Al principio un poco nerviosos, porque el tiempo se nos echaba encima. Y claro, la imagen titular que queríamos no la teníamos. Las monjas de San Antonio nos dijeron que sí, que ese Cristo lo podíamos sacar, pero que no era el titular, que ese Cristo era para ella, era de su coro. Y fue muy emotivo, ya te digo, no éramos muchos, pero sí, en el buen sentido de la palabra, éramos buenos, o sea, cofrades que queríamos, estábamos muy metidos en lo que queríamos, implicados completamente en la cofradía y trabajando muchísimo porque, claro, salíamos de cero. Fue muy bonito ese primer año, luego ya contactamos con Miguel Ángel Pérez Fernández, un imaginero de Sevilla. Tenía poca obra, era profesor de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Habíamos visto un crucificado que tiene la parroquia de Matalascañas, que además había tenido mucha controversia, porque miraba al contrario que estamos acostumbrados a mirar, que miren todos los Cristos, miraba al contrario, tenía un significado. El sagrario estaba en el lado izquierdo, entonces el Cristo miraba al sagrario, pero nos gustó y bueno, tiramos para adelante y ahí está. Imagino que porque son, o sea, a nivel cofrade se vive en muchos momentos, pero traer una imagen a Baeza, esa bendición, eso todo, son recuerdos, imagino, imborrables, ¿no? Aquellos enseres que compraste y que son hoy, que no suene mal, la envidia de la Semana Santa de Baeza, San Cruz de Guía, ¿no? Ese rico patrimonio, mucho trabajo, entiendo. Sí, fue mucho trabajo, muchos viajes a Sevilla. Íbamos cada 2 por 3 para ver cómo iba, primero en barro, proceso en barro, escayola, íbamos, porque la verdad te embarca en algo que bueno, en Baeza no se podía traer cualquier cosa. Basta ver todo lo que tenemos aquí en imaginería como para decirte. Entonces estábamos muy pendientes de aquello y bueno, al final nos gustó, hubo sus críticas, pero creo que hubo más a favor que las críticas que tuvimos. Y Antonio, pasados los años, vuelve a estar también muy de cerca en la fundación de otra de nuestras cofradías, en este caso de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Pasa el tiempo y en este caso pues también rodeado con muchos amigos tuyos, aquellos primeros años de la Cofradía del Rocío, sin pecado. ¿Cómo vive Antonio el Rocío y por qué estuviste ahí tan Bueno, yo soy rociero desde el año 87. Empecé a ir al Rocío de la mano de Joaquín Pérez y su padre Emilio Pérez. Nos propusieron a mi mujer y a mí, oye, ¿por qué no venía al Rocío? Vaya aquello. Al principio, tú ya sabes que la gente era muy reacio a... El Rocío es para gente que... Yo cuando fui allí, la imagen de Nuestra Señora del Rocío me dejó prendado. Esa imagen es que parece que te está hablando. Parece que un día la ves triste o la ves alegre. Pues me dejó, bueno, enamorado de ella y seguí yendo. Traté de llevar a amigos míos también al Rocío. Y bueno, luego Katy Raya fue la que tuvo la idea de crear una hermandad del Rocío en Baeza. Y bueno, la arropamos, estuvimos con ella. Y aunque yo no he estado realmente en la Junta, pero sí he estado con ellos desde el principio. Un año tuve el honor de presentar el cartel
del Rocío de ese año, fue una obra de Pepe Delgado, y siempre pues también me han tenido muy en cuenta, me han tenido muy presente, cosa que agradezco, y ya te digo, que el Rocío, la Virgen, tengo una promesa, entre comillas, porque no lo he llegado a prometer como tal, pero sí me la hago yo, es de ver a la Virgen una vez al año por lo menos. Aunque sea algunos años he ido a misa de 12 y me he vuelto. O sea, me tiene la Virgen del Rocío, es algo impactante. Y Antonio, romero en Almonte y también trabajando también durante varios años en nuestra cofradía de la romería de aquí de Baeza, por el Cristo de la Lledra y por la Virgen del Rosel. Cuéntanos tu relación con esta cofradía. Bueno, aquí en la Junta de la Romería de la Lledra, la Junta de Nuestra Señora del Rosel y el Cristo de la Lledra, sí fui muchos años miembro de la Junta de Gobierno. También Joaquín Pérez me llevó allí, siendo su padre hermano mayor, y Salvador Palacín, Antonio Parrilla, en fin, una serie de José Enrique Gonzalo. Bueno, pues todo esto pues, me metieron allí, el amor a la Virgen del Rosel, porque es una imagen también preciosa, la imagen de la Virgen del Rosel. Te para a verla, es preciosa. Y prueba de ese amor que le tengo a la Virgen, bueno, una de mis hijas se llama Rosel, por la Virgen. Y estuve muchos años muy bonitos, años distintos ahora, en la Virgen, en la Cofradía de la Lledra. Pasaba lo mismo que te he dicho antes del Rocío. Había mucha gente reacia a lo que era la Virgen del Rosel, que decían que eso era una cofradía de élite, no, ni mucho menos. Era una cofradía abierta a todo el mundo, y prueba de ello es que mucha gente estuvo después en ella y está en ella, y la llevan también con un cariño, una devoción admirable. Luego estuve con Bienve y Pedro Narváez, unos años muy bonitos también, y bueno, pues luego va llegando el momento de dejar paso a otros con mejores ideas, porque algunas veces queremos perpetuarnos, pero resulta de que se te agotan las ideas, o está ya que no, y entonces debemos de dejar paso a otros sin retirarnos del todo. Si te piden ayuda, por supuesto, dar la ayuda y lo que haga falta, pero vamos a dejar paso a otros que vengan con nuevas ideas. Antonio, hemos hablado de varias de nuestras cofradías, pero estamos en un sitio, en el balcón del concejo, que es muy significativo para ti. Aquí has pasado muy buenos ratos, has trabajado mucho por nuestras cofradías y hermandades. ¿Qué significa para ti la Federación de Cofradías, la agrupación de cofradías? Bueno, para mí la agrupación de cofradías es un aprendizaje. He aprendido mucho de muchas personas, de los 3 primeros hermanos mayores que te he comentado antes, de Ramón Carvajal, de Damaso Chicharro y Felipe Moreno, pues, muchísimo. Pero luego ha habido pues, muchas otras personas que han pasado por aquí, de los cuales te ha ido quedando algo. Hemos pasado momentos muy buenos, momentos menos buenos, momentos de mucho trabajo. Lo he repetido muchas veces. Cuando yo entré aquí, pues cuando repartíamos el cartel y el librito de Semana Santa, íbamos pasando por todo el comercio de la ciudad y empezamos pasando por todas las casas. Llevábamos el padrón de agua, se lo pedíamos al excelentísimo ayuntamiento que nos dieran el padrón de agua, que antes los recibos de agua los emitía el ayuntamiento, y con ese padrón de los recibos de agua sacábamos un recibo que a mano escribíamos para posteriormente pedir donativos tanto a domicilios particulares como a empresas de la ciudad. Era un trabajo tremendo, pero lo hacíamos con mucho cariño. Luego nos reuníamos aquí, teníamos nuestros ratos de palique, de
bambolleo. Luego echábamos, eso sí era fundamental, echar nuestra cervecilla detrás, porque si había habido alguna discrepancia, siempre la hay y es bueno que la haya, tomándonos una cerveza después se limaban las perezas y todos están amigos. Todos están amigos, exactamente. Antonio, nos comentabas que entra a la agrupación con Ramón Escabias, trabajas con Damaso Chicharro, con Felipe, pero en el año 1990 ocupa esta presidencia de la Federación de Cofradías. ¿Por qué das el paso? Bueno, fui sucesor de Felipe Moreno, ahí es nada, ahí es nada. Doy el paso porque en aquellos años nadie quería estar como presidente de la agrupación de cofradías. Había habido unos problemas anteriormente y bueno, era una responsabilidad que nadie quería asumir. Entonces tomamos la decisión en la asamblea de que se hiciera por sorteo. Se sorteaba la cofradía y la siguiente, de tal manera que uno era presidente de esa cofradía, asumía la presidencia de la agrupación de la Federación de Cofradías de entonces y ya se sacaba el papelito con la otra cofradía que pasaba a ser vicepresidente. El representante de esa cofradía era vicepresidente de la agrupación para ir preparándose a ser presidente. Entonces yo no sé si fue la mano divina o la mano de nuestro amigo y querido Juan Tomás Cejudo, pero ese año salió la Cofradía de la Humildad, salió el primer año. Entonces estábamos ya muy encima. A Felipe Moreno, que es el que eligieron, se le venía esto encima y él, con un criterio que agradecimos todos, dijo, bueno, yo hago esta y la que viene. Esta no me cuenta y la que viene. Entonces todos se lo agradecimos porque, ya te digo, era muy precipitado. Y se sacó un papelito. La Cofradía de la Borriquilla salió para el año 90. Entonces Rodri decía que era una responsabilidad muy grande, que para acá, que para allá, que no puede ser. Y yo, que estaba en la Junta, pues ya estaba como vocal, había sido colaborador, estaba como vocal. Rodri, varios de la Junta de la Borriquilla, dijeron, Antonio, tú que eres unos hermanos de los antiguos de la cofradía, hazte cargo. Yo al principio les dije que no me veía yo capacitado para sentarme aquí. No sé, Juan Tomás fue uno de los que más me convencieron. Siempre conté con el apoyo de ellos, me dijeron que tenían su apoyo incondicional hacia mí. Felipe dijo que seguía conmigo, que me iba a ayudar, en fin, que así fue mi entrada en el año 90 a la Federación de Cofradías. Y desde que entra, pilla todo el proceso, Federación de Cofradías, Agrupación de Cofradías, reforma de estatutos, o sea, viviste una transformación importante de una institución a otra, teniendo prácticamente el mismo ámbito, el mismo carácter, el resurgir también de la gloria y su implicación en la agrupación, que antes no estaban hasta que vosotros pues, decidisteis también integrarla y darle su espacio. Entramos como federación, después de mí estuvo Benjamín Pérez Montiel por el rescate. Después quiero recordar que estuvo Fernando Viedma. Con Fernando Viedma ya no estuve en lo que es la Junta de Gobierno, pero sí seguía en el Pleno. Luego vino Fernando Lucena con la Cofradía de la Veracruz. Tampoco estaba en lo que era la Junta, pero sí en el Pleno. Y a partir de ahí, don Santiago García Aracil, estatutos nuevos, sistema nuevo, ya dijo al que no le valía esto de todos los años un sorteo, que
que se hicieran con elecciones cada 3 años. Fue elegida Victoria Bonilla y con Victoria pues tampoco estuve en la Junta con ella propiamente dicha, pero sí colaboré con ella estrechamente. Ahí surgió el problema de la banda de música. Tuvimos un problema bastante, porque ya venía arrastrándose de atrás, que la banda de música lógicamente no podía tocar en todas las cofradías. Antes había menos procesiones, nos fuimos separando todas para salir cada uno por nuestro sitio, digamos. Y claro, la banda de música imposible. El partir la banda de música se les propuso, no era factible. Hubo que buscar bandas de música de fuera. Estuvimos varios años, Sabiote, Linares, otros pueblos de la provincia. Y bueno, los contratos los hacía la agrupación de cofradías, pero independientemente de cada procesión. A mí me encomendó Victoria Bonilla hacer el contrato con el Calvario. Pero Victoria, que yo soy parte en esto, tú me lo haces, Antonio. Y estuve yo bregando, los años de Victoria, estuve yo bregando con bandas de música para que hubiera una banda de música con la cofradía del Calvario. Antonio, vamos a hacer una parada técnica para unos consejos publicitarios que nos envía nuestro compañero Manu Higuera desde aquí de realización, pero no se muevan porque seguimos con nuestro invitado Antonio Jiménez Concha en esta noche de trabajadera. ¡Así viene la gente! ¡Nota, nota! Pues continuamos con nuestra entrevista con nuestro amigo Antonio Jiménez Concha. Como decía al principio, una persona pues muy querida por toda la Baeza cofrade y por toda la ciudad, y una persona que no necesita presentación. Y Antonio, estábamos recordando unos momentos muy felices para ti en este espacio, en este balcón del concejo, en aquellos primeros años de federación, con Victoria Bonilla, y bueno, prácticamente desde que llegan en el 90 hasta que terminan en el 2010 aproximadamente, no te despegan nunca de esta institución, y es precisamente también luego con tu amigo Fernando Lucena con quien vuelve a la primera línea de batalla de esta institución. Efectivamente, después de Victoria Bonilla parecía que iba a haber un vacío de nuevo, nos contamos varios, Pedro Prieto, Manuel Cruz, Fernando Lucena a la cabeza, Pepe Salcedo, Antonio Mora, un grupo que bueno, dijimos, vamos a tirar para adelante, y tiramos para adelante, y bueno, fue una etapa muy bonita. Ya estábamos allí en lo que era la antigua Casa de la Cultura, y bueno, hicimos, creo que la transformación ya de agrupación, apoyados por los sacerdotes que tuvimos como conciliarios, nuestro querido y recordado don Francisco Jiménez. Hicimos una piña con él, fue un hombre que parecía como muy autoritario, muy recto, pero luego era un hombre en la distancia corta muy cordial. Con nosotros hizo una amistad grandísima. Y bueno, una cosa que nos llamó poderosamente la atención fue que nos pidió ir no solo a las asambleas generales, que siempre que nos juntáramos quería estar con nosotros. Eso para nosotros era totalmente nuevo. Los sacerdotes habían ido de una forma, nosotros por otro camino, aunque al final convergíamos en el mismo, pero no íbamos juntos, digamos. Con don Francisco, ya en el año 90, conmigo como presidente
y después con Benjamín en el año 91 se implicó en las cofradías y poco a poco, y ya te digo, ya con agrupación de cofradías, con Fernando Lucena como presidente, nos pidió venir a todas. Aportaba su granito de arena, se enteraba de lo que aquí hacíamos y dejábamos de hacer, y fue un hombre que de verdad hizo una unión entre lo que eran los sacerdotes y las cofradías, que hasta el momento, hasta don Francisco, quizás no había pasado eso, ¿no? Había estado ya bastantes años antes y no. Luego tuvimos como conciliarios a don Juan Párraga, también añorado, muy querido. Don Alfonso también estuvo con vosotros. Don Alfonso Valiente, qué bueno, qué hombre, era un santo, de estos que seguro que a lo mejor no llegará a un altar, pero los que lo hemos conocido, los que hemos tratado, era un santo, era un bendito de Dios, era un hombre bueno, don Alfonso. Y don Juan Párraga, don Juan ha sido muchas veces criticado, pero don Juan yo creo que no se lo conocía. Don Juan quería a Baeza profundamente, era un enamorado de Baeza y de las tradiciones de Baeza, y yo creo que se lo ha reconocido, pues tiene una calle en Baeza, pero la gente yo creo que no sabía quién era don Juan o don Alfonso. Después don Mariano, con él pues entablamos una amistad grandísima que hoy dura, y ya con don Mariano yo ya me despedí de esto, ya me despedí. Pero Antonio, antes de despedirte, vuelve a la presidencia, sí. En 90, vuelve. ¿Qué necesidades tenían las cofradías en aquel momento diferentes a las de las décadas de los 90, de cuando entraste? Bueno, ya había evolucionado esto, ya la Semana Santa había cambiado, no había procesión general. Yo creo, no sé si fue en el 89 o 90 cuando ya... Con la obra de la catedral, que ya se... Con la obra empezó y ya a raíz de eso no era viable. Y fue una de las grandes transformaciones también que tuvo la Semana Santa nuestra, la procesión general, que se resucitó un poco con la venida de Televisión Española, la retransmisión de nuestra Semana Santa, tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo de 1999, despedimos el siglo magníficamente. Hicimos una procesión general en 2 días, algo... Cuéntanos un poco, Antonio, porque esto a la gente además le encanta. Como te digo, lo que se cocía por lo adentro de aquella retransmisión, bueno, y los preparativos. Aquello fue una experiencia muy bonita. Todo empezó porque nuestro querido paisano José Marín le apetecía hacer una Semana Santa en su pueblo, retransmitirla a toda España, y con las nuevas tecnologías en el canal internacional de Televisión Española se retransmitió al mundo entero. Eso quizás no se sabía, pero el canal internacional de Televisión Española lo transmitió Jueves Santo y Viernes Santo de Baeza a todo el mundo, algo importante para nuestra ciudad. Aquello, bueno, la vivimos pues, al principio con reuniones, vino Emilio Arribas, que era el técnico de Televisión Española, el realizador que iba a hacer la transmisión, vino el sacerdote para hacerlo, que era el que iba a transmitir, luego pues muchas reuniones, como quería, como no quería, como esto cómo podía ser, se nos metió, bueno, que esto no podía parar, o sea, que una vez que empezara la transmisión teníamos que tener preparados
por si una cofradía, los costaleros no podían, si faltaban costaleros, para, digamos, apartarlo para que aquello siguiera adelante. Aquello no podía parar. Luego hubo algunos tiras y aflojas. Nosotros, lógicamente, tratamos de que todas las cofradías de Semana Santa salieran, hicieran su desfile procesional. Televisión Española dijo: el resucitado Jueves Santo y Viernes Santo no cabía. Lo entendimos. La Borriquilla también puso pega, porque era una hermandad de gloria. Ahí le dijimos que tenía que ir la primera sí o sí, porque bueno, era la introducción a la Semana Santa. Y además, históricamente había sido en la general siempre de Baeza. Sí. Y era la introducción a la Semana Santa, no de Baeza, sino la Semana Santa espiritual. La entrada de Jesús en Jerusalén es el inicio de la pasión, aunque esté considerado como gloria. Entonces, pues partimos de la cofradía de la Borriquilla. Tuvimos bastantes colaboradores porque bueno, los 8 miembros de la agrupación de cofradías no dábamos abasto de estar en todo el recorrido de lo que era la procesión que se hacía. Y bueno, hubo varios colaboradores. Me acuerdo que Protección Civil y Cruz Roja nos dejaron walkie-talkies para estar comunicados, porque había, digamos, gracias a Dios no hizo falta, pero había como zonas para apartar cofradías si en un momento determinado no podía. La misma catedral, me acuerdo una anécdota, estaba la Borriquilla, la Santa Cena, y como 20 minutos antes, media hora antes de la oración del huerto, faltaba mucha gente, muchos costaleros. Aquello no. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? A la hora que tenía que salir la cofradía de la oración del huerto, estaban todos sus costaleros allí, no hubo problema, todas salieron espléndidas, fue una retransmisión magnífica, luego vimos el resultado. Conseguimos que los comentarios lo hicieran 2 personas de Baeza, como fue Antonio López Martínez y Juan Tomás Cejudo Lorite. Con el padre y sobrino, entre los 3, pues hicieron lo que es el comentario de la retransmisión. Y bueno, nos indicaban, porque la cofradía de la humildad se tenía que incorporar hacia su procesión, pero se incorporaba a esta retransmisión, hubo que cambiar su recorrido, colaboró estrechamente, porque tuvimos que cambiarle el recorrido el Jueves Santo por la mañana a la humildad, porque entraba por otro sitio, nos dijo el realizador: imposible, tiene que entrar por aquí, y entonces tuvo que subir la cuesta San Gil y entrar por la puerta de la universidad. Allí había un problema, los árboles para el palio de la Virgen. Fuimos al señor alcalde, estaba don Eusebio Ortega. Mire, alcalde, que hay que cortar los árboles ya. Eso el Jueves Santo estoy hablando, Jueves el alcalde puso una cuadrilla, cortó los árboles, la humildad subió. Y espléndido todo. Bueno, que sobre la marcha hubo que improvisar, pero gracias a Dios. Pero mereció la pena. Mereció la pena y salió bien. Antonio, al principio de la entrevista nos decía el funcionamiento de la agrupación de aquel momento, y te pilló el cambio de repartir carteles modestamente en libros a llevar la Semana Santa de Baeza a Fitur, al gran escaparate mundial, la llevaste allí.
llevaste el cartel de nuestra Semana Santa, concretamente el de la Cofradía de la Santa Cena, con la que también trabajaste tanto. Sí. Fue la primera que pone Baeza Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sí. El vídeo promocional que hiciste, o sea, pasaste de los más modestos al gran escaparate mundial. Bueno, esto fue el ir a Fitur, fue también ayudados por el excelentísimo ayuntamiento, en el cual ya estaba don Javier Calvente como alcalde. Me propuso ya Antonio, ¿por qué no presentamos el libro en Fitur, pero el cartel en Fitur, pero tienes que ir tú a Fitur, tienes que ir a presentarlo? Bueno, yo me ofrecí y hubo otra colaboración importantísima que fue Pachi Delgado, Alice, que llegó y me dijo, Antonio, estoy haciendo un vídeo de la Semana Santa, ¿qué te parece si yo lo hago y dono el copyright a la agrupación de cofradía, a la Semana Santa de Baeza? Yo me ocupo de todo y os lo cedo a vosotros, aquello. Entonces, no podíamos decir que no, nos lo habían dado en bandeja. El vídeo era precioso. El Ayuntamiento de Baeza nos lo editó y sufragó los gastos que hubo, y fuimos a Fitur, lo presentamos y fue la primera vez que fue el cartel de Semana Santa a Fitur. Y bueno, allí conocimos a mucha gente, conocimos a la alcaldesa de Córdoba, estaba Rosa Aguilar de alcaldesa de Córdoba, estuvimos con ella, ya éramos Patrimonio de la Humanidad, se acercó a nosotros mucha gente interesada no solo en nuestra Semana Santa, sino en Baeza. Y tengo una anécdota de aquel día, allí en Fitur, muy bonita. Me encontré, pasaba por allí Antonio Peñas, primo de José Marín, que era cámara de Televisión Española, también hermano de la Cofradía de la Sangre. Y Antonio Peñas ya murió también, el pobre. Y lo veo con su cámara puesta. Antonio, ¿qué pasa? Hombre, ¿qué? Baeza. Digo, ¿dónde vas? Dice, pues nada, voy a preparar la cabecera del telediario de Televisión Española, la voy a ver si la preparo, hago algunas imágenes. Digo, mira, Antonio, ya que estás aquí, estás con el stand de Baeza, tu pueblo, ¿por qué no empieza el telediario de Televisión Española con la ciudad de Baeza, que somos Patrimonio de la Humanidad? Dicho y hecho, puso su cámara, su trípode, y ese año la cabecera de Fitur de Televisión Española fue el stand de Baeza. Bueno, Antonio, pues nuestro tiempo se va agotando, pero sí me gustaría, antes de despedirnos, dos preguntas. La hablábamos antes fuera de cámara. Empezaste la Federación de Cofradías en este edificio y cuando estás de presidente, y luego ya también con las juntas siguientes, con Laura, vuelve a este balcón del concejo. Bueno, yo creo que este edificio nunca debíamos de haber salido de aquí. Es un edificio noble, un edificio emblemático en nuestra ciudad, en el centro, y la agrupación de cofradías, o la federación, como le quisiéramos llamar, es una entidad que engloba a la mayoría de los ciudadanos de nuestra ciudad. O sea, representamos a una inmensa mayoría de los ciudadanos de Baeza. Pocos ciudadanos, pocos baezanos no son hermanos de una u otra cofradía. O sea que nuestra representación es más grande que cualquier otra asociación de nuestra ciudad. Entonces, para nosotros fue, bueno, cuando salió de aquí la agrupación de cofradías, salimos con muchísima tristeza. Nos dejaron el local de la antigua Casa de la Cultura y estuvimos muy a gusto, estuvimos muy bien, pero siempre añorábamos este local. Y fue con la venida de
otra vez de don Javier Calvente, cuando se nos vuelve a ceder este magnífico local. Bueno, para mí fue algo importante, algo muy bonito. Empecé aquí y me despedí aquí. Y bueno, muy bonito porque, no sé, es algo que es de las cofradías, que debe ser de las cofradías y en la cual todos nos encontramos en nuestra casa. Antonio, última pregunta en esta noche de trabajadera. El próximo sábado de pregón, cuando esté en el Teatro Montemar, te esté imponiendo esa medalla de oro, ¿de quién te va a acordar? Bueno, pues me tengo que acordar de mi padre, de mi madre, de mis tías, que no las tengo aquí, pero también me tengo que acordar de 3 personas que sí las tengo, gracias a Dios, y que me sufrieron todos estos años. La primera, mi mujer, Manoli, ya de novio empezó a sufrir mi ausencia, de casado ni te digo, y luego pues mis hijas Clara y Rosel, que ese beso de despedida de por las noches, pues muchas noches les privé del beso de despedida. Tuve muchas ausencias, y me acordaré de ellas, de todas estas personas y de otros muchos que ya no están. Con los que estáis aquí, pues puedo seguir con vosotros, puedo disfrutar de vuestra compañía, puedo disfrutar de vuestras enseñanzas, pero los que ya no están aquí, pues mi cariño, mi respeto y mi amor para ellos. Antonio Jiménez Concha, ya formas parte del libro de oro de los grandes de nuestra Semana Santa. Un placer haberte tenido en la trabajadera y lo más importante, haber aprendido esta noche contigo mucho. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para vosotros. Ha sido un orgullo estar aquí, como es un orgullo recibir esta medalla de oro que supone el cariño que me tenéis y toda la alegría que me ponéis, que el respeto hacia una institución y hacia mi persona. Gracias a vosotros. Pues gracias, Antonio, una vez más por estar con nosotros y aquí terminamos este juego de trabajadera. Como siempre, muy buenas noches y felices vísperas.